El sol se filtraba a través de las cortinas descoloridas del pequeño apartamento en el barrio más humilde de la ciudad, creando sombras danzantes sobre el rostro angelical de Elena Martínez. A los 25 años poseía una belleza natural que contrastaba dramáticamente con la pobreza que la rodeaba. Sus ojos verdes, heredados de una abuela española que nunca conoció, brillaban con una mezcla de determinación y desesperación que solo las circunstancias más extremas pueden forjar. Elena. Despierta de una vez, la voz áspera de su madre, Carmen, cortó el silencio matutino como un cuchillo. Tenemos que hablar sobre el plan. Elena se incorporó lentamente, el cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros. Sabía exactamente a qué plan se refería su madre, y la sola mención de él hacía que su estómago se revolviera de nervios y repulsión. Mamá, ya te dije que no voy a hacerlo, murmuró Elena, evitando la mirada penetrante de Carmen. Es demasiado extraño, demasiado arriesgado. Carmen Martínez, una mujer de 52 años curtida por años de trabajo en fábricas y limpieza de oficinas, se acercó a la cama con una expresión que mezclaba desesperación y determinación. En sus manos sostenía un pequeño frasco que brillaba bajo la luz del sol. Mira, mi niña, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente. Aquí están los espermas del millonario aquel, Daniel Montenegro. Este es nuestro boleto de salida de esta pobreza maldita. Elena retrocedió instintivamente, sus ojos fijos en el frasco que parecía contener tanto esperanza como horror. ¿De dónde sacaste eso, mamá? Por favor, dime que no hiciste nada ilegal. Carmen sonrió con una mezcla de orgullo y culpa. Trabajo limpiando en la clínica privada más exclusiva de la ciudad, ¿recuerdas? El señor Montenegro viene cada mes para hacer sus donaciones para investigación médica. Los ricos tienen sus manías, ¿sabes? Hizo una pausa, respirando profundamente. Fue fácil, demasiado fácil. Capítulo 2, el millonario en las sombras. Mientras Elena luchaba con el dilema moral que su madre había puesto sobre sus hombros, a 20 kilómetros de distancia, en la torre más alta del edificio Montenegro Enterprises, Daniel Montenegro revisaba los informes financieros de sus múltiples empresas. A los 32 años, había construido un imperio que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, convirtiéndose en el hombre más rico de la ciudad, pero detrás de su éxito aparente, Daniel cargaba con cicatrices invisibles. Su infancia había sido un torbellino de padres ausentes, tutores fríos y la constante presión de mantener el apellido Montenegro en la cima de la sociedad. El amor, para él, se había convertido en un concepto tan abstracto como sus inversiones en bolsa. Señor Montenegro, interrumpió su asistente, Marcus, un hombre meticuloso de mediana edad. Su cita en la clínica es en 1 hora. ¿Desea que prepare el automóvil? Daniel asintió sin levantar la vista de los documentos. Sus visitas mensuales a la clínica eran parte de un programa de investigación médica al que se había unido años atrás, motivado más por el beneficio fiscal que por altruismo genuino. Nunca se imaginó que esas donaciones aparentemente rutinarias cambiarían su vida para siempre. Capítulo 3, el peso de la decisión de vuelta en el apartamento. Elena se encontraba sentada en el borde de la cama, el frasco aún en las manos de su madre, mientras los recuerdos de su infancia la inundaban. Recordó las noches en que su padre trabajaba dobles turnos, llegando a casa tan agotado que apenas podía hablar. Recordó las veces que su madre contaba monedas para comprar comida, las facturas médicas que se acumulaban cuando Elena enfermó de neumonía a los 15 años. Mamá, susurró Elena, su voz cargada de emoción. Si realmente hago esto, ¿qué pasará después? ¿Crees que un hombre como Daniel Montenegro simplemente ignorará que tiene un hijo? Carmen se sentó junto a su hija tomando sus manos con ternura. Escúchame bien, mi amor. Los ricos como él viven en un mundo completamente diferente al nuestro. Ni siquiera sabe que existes y cuando tengas a ese bebé, será nuestro seguro de vida. Podremos reclamar la paternidad, obtener una pensión alimenticia que nos sacará de esta miseria para siempre. Pero mamá, ¿y si él quiere llevarse al bebé? ¿Y si nos demanda, con qué pruebas? Carmen sonrió con astucia. Será tu palabra contra la suya, y cuando las pruebas de ADN confirmen que es su hijo, no tendrá más remedio que reconocerlo y mantenerlo. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros.
En su mente podía ver dos caminos divergiendo, uno que la llevaría a una vida de lucha constante, trabajando en empleos mal pagados como su madre, otro que prometía seguridad económica, pero a costa de su integridad moral. Capítulo 4. El encuentro del destino. Esa misma tarde, mientras Elena aún luchaba con su decisión, el destino decidió intervenir de una manera que nadie podría haber predicho. Daniel Montenegro, después de su cita en la clínica, se dirigía a su automóvil cuando un grupo de manifestantes bloqueó la calle principal. Su chofer, tratando de encontrar una ruta alternativa, se adentró en los barrios más pobres de la ciudad. Fue entonces cuando Daniel la vio. Elena caminaba por la calle, regresando del pequeño mercado donde trabajaba medio tiempo, cuando el lujoso Mercedes-Benz negro se detuvo en el semáforo justo frente a ella. A través de la ventanilla tintada, sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Daniel se quedó sin aliento. Había conocido a muchas mujeres hermosas en su vida, modelos, actrices, herederas de fortunas, pero nunca había visto algo tan genuinamente bello como los ojos de esa joven desconocida. No había artificio en su belleza, no había cálculo en su mirada, solo una pureza que lo golpeó como un rayo. Elena, por su parte, sintió una extraña conexión con el desconocido en el automóvil. No podía ver su rostro claramente, pero algo en la intensidad de su mirada la hizo detenerse en medio de la calle. El semáforo cambió a verde, y el Mercedes se alejó, llevándose consigo a Daniel Montenegro, quien no podía quitarse de la mente la imagen de esa joven misteriosa. Capítulo 5. La investigación secreta. Esa noche, Daniel no pudo concentrarse en el trabajo. La imagen de la joven de ojos verdes lo perseguía, y por primera vez en años sintió algo que no podía explicar con lógica empresarial. Decidió regresar al barrio al día siguiente con la esperanza de volver a verla. Mientras tanto, Elena había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con las manos temblorosas, había aceptado el plan de su madre. El frasco ahora descansaba en el refrigerador de su pequeña cocina, esperando el momento adecuado del ciclo de Elena. Ya está hecho, mamá, dijo Elena con una mezcla de resolución y terror en su voz. Pero necesito que me prometas algo, lo que sea, mi amor, si esto funciona, si realmente quedo embarazada, prométeme que no le haremos daño a ese hombre innecesariamente. Solo queremos seguridad económica, no destruir su vida. Carmen asintió, aunque en su corazón sabía que las cosas nunca son tan simples cuando se trata de dinero y poder. Capítulo 6. El regreso inesperado. Al día siguiente, Daniel regresó al barrio, esta vez sin chofer, manejando un automóvil más discreto. Pasó horas recorriendo las calles buscando a la joven misteriosa, sin éxito. Estaba a punto de rendirse cuando decidió entrar a un pequeño café local para tomar algo. El destino, como suele hacer, tenía otros planes. Elena trabajaba ese día como mesera temporal en el mismo café, cubriendo a una amiga enferma. Cuando Daniel entró, sus mundos colisionaron de nuevo, pero esta vez sin barreras de vidrio tintado entre ellos. ¿Puedo tomar su orden?, preguntó Elena, acercándose a la mesa donde Daniel se había sentado, sin reconocerlo aún como el hombre del Mercedes. Daniel la miró, y su corazón se aceleró. Era ella, sin duda alguna. Más hermosa de cerca, con una sonrisa tímida que iluminaba todo su rostro. Un café negro, por favor, logró decir, tratando de mantener la compostura. Disculpe, pero nos hemos visto antes. Elena lo estudió más detenidamente. Había algo familiar en él, pero no podía ubicar dónde lo había visto. No creo, respondió con sinceridad. Tengo buena memoria para las caras. Daniel sonrió, decidiendo no presionar. En su lugar, optó por una aproximación diferente. Me llamo Daniel. ¿Y usted? Elena, respondió ella, sintiendo una extraña calidez en el pecho al pronunciar su nombre. Elena Martínez. Capítulo 7. El comienzo de algo inesperado. Durante las siguientes 2 horas, Daniel permaneció en el café, pidiendo refil tras refil de café solo para poder hablar con Elena. Descubrió que era inteligente, divertida, y tenía una perspectiva de la vida que él había perdido hacía mucho tiempo en su mundo de números y ganancias. Elena, por su parte, se sintió atraída hacia este hombre misterioso que vestía ropa cara pero hablaba con humildad. No sabía quién era, pero había algo en él que la hacía sentir segura, como si pudiera confiar en él con sus secretos más profundos. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana?, preguntó Daniel cuando Elena se acercó para la cuenta.
Conozco un lugar pequeño y acogedor, nada muy formal. Elena sintió mariposas en el estómago. Hacía años que no se sentía así por un hombre. Me encantaría, respondió sin pensar, y luego se ruborizó. Pero, no sé si debería, ¿por qué no? Elena titubeó. ¿Cómo podía explicarle que en ese momento estaba planeando quedar embarazada artificialmente de un desconocido millonario? ¿Cómo podía decirle que su vida estaba a punto de cambiar de formas que él no podría imaginar? Es complicado, fue todo lo que pudo decir. Daniel asintió, respetando su privacidad. Entiendo. Pero si cambias de opinión, estaré aquí mañana a las 7. Capítulo 8. La noche de la verdad. Esa noche, Elena se encontraba en su pequeño baño, sosteniendo una jeringa que su madre había conseguido de quién sabe dónde. El momento había llegado. Su ciclo estaba en el punto perfecto y según su madre, era ahora o nunca, pero mientras se preparaba para el procedimiento improvisado, no podía quitarse de la mente la imagen de Daniel, el hombre misterioso del café que la había hecho sentir cosas que no había experimentado en años. Elena, ¿estás lista? La voz de su madre desde el otro lado de la puerta la trajo de vuelta a la realidad. Casi, respondió, su voz temblando. Cerró los ojos y trató de pensar en su futuro, en la seguridad económica, en todas las razones por las que esto era necesario. Pero en su lugar, lo único que podía ver era la sonrisa cálida de Daniel, la forma en que la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Con un movimiento rápido y decidido, Elena completó el procedimiento. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Capítulo 9. El peso del secreto. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Elena. Había aceptado la cita con Daniel y cada encuentro la hacía sentir más culpable por el secreto que cargaba. Daniel era todo lo que había soñado en un hombre, inteligente, divertido, considerado, y misteriosamente próspero sin ser ostentoso. Lo que Elena no sabía era que Daniel también guardaba un secreto. Había investigado discretamente y descubierto que ella trabajaba en múltiples empleos para mantener a su madre enferma. También, había descubierto que vivían en la pobreza y esto solo intensificó su admiración por ella. Aquí había una mujer que luchaba contra todas las adversidades con gracia y dignidad. Elena, le dijo una noche mientras caminaban por un parque cerca del café. Hay algo que necesito decirte. El corazón de Elena se detuvo. Había descubierto su plan. Sabía lo que había hecho. ¿Qué es? Preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Me estoy enamorando de ti, confesó Daniel deteniéndose bajo una farola. Sé que nos conocemos hace poco, pero nunca había sentido algo así por nadie. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Daniel, yo también siento algo especial por ti, pero ¿qué? Hay cosas de mi vida que no sabes, cosas que podrían cambiar todo entre nosotros. Daniel tomó sus manos suavemente. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Te amo, Elena Martínez, y quiero estar contigo sin importar qué secretos creas que tienes. Capítulo 10. La revelación imposible. 2 semanas después de esa confesión, Elena recibió la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. Estaba embarazada. La prueba de embarazo mostraba 2 líneas claras e innegables. El plan de su madre había funcionado, pero ahora, mirando esas 2 líneas, Elena se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había quedado embarazada artificialmente de un desconocido, sino que se había enamorado profundamente de otro hombre en el proceso. Funcionó, gritó Carmen cuando Elena le mostró la prueba. Mi niña, somos ricas. Ahora solo tenemos que contactar a Daniel Montenegro y, no, dijo Elena firmemente. No vamos a contactar a nadie todavía. ¿Qué quieres decir con que no? Este era el plan desde el principio. Elena se sentó pesadamente en el sofá, la prueba de embarazo aún en sus manos. Mamá, me enamoré. ¿De quién? Preguntó Carmen, confundida, de un hombre que conocí en el café. Se llama Daniel, y... Elena se detuvo abruptamente. Daniel. El nombre resonó en su mente como una campana de alarma. ¿Cuáles eran las probabilidades? En una ciudad de millones de personas, ¿cómo era posible que? Mamá, susurró Elena, su voz apenas audible. ¿Cómo se llama el millonario? El verdadero nombre completo. Carmen la miró extrañada. Daniel Montenegro. Ya te lo había dicho. Daniel Alejandro Montenegro Herrera, heredero del Imperio Montenegro. ¿Por qué preguntas?
Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. El hombre del que se había enamorado, el hombre que le había confesado su amor, era la misma persona cuyo material genético había utilizado para quedar embarazada artificialmente. La ironía del destino era tan cruel como poética. Capítulo 11. El dilema imposible. Durante los días siguientes, Elena vivió en un estado de shock y confusión. Cada vez que veía a Daniel, su corazón se llenaba de amor y culpa en igual medida. ¿Cómo podía decirle que estaba embarazada de él sin revelar las circunstancias extrañas y moralmente cuestionables de cómo había ocurrido? Daniel, por su parte, notó el cambio en Elena. Parecía distante, preocupada, como si cargara con un peso invisible. ¿Estás bien?, le preguntó una tarde mientras almorzaban en un pequeño restaurante. Últimamente pareces diferente. Elena luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Daniel, si te dijera que estoy embarazada, ¿qué harías? La pregunta golpeó a Daniel como un rayo. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Estás embarazada? Elena asintió lentamente, incapaz de hablar. Daniel se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos. Elena, esto es maravilloso. Sé que no hemos estado juntos mucho tiempo, pero, Daniel, lo interrumpió Elena. No entiendes. Es complicado. ¿Complicado cómo?, preguntó Daniel, su expresión cambiando a preocupación. Es de otro hombre. Elena cerró los ojos, sintiendo que se ahogaba en la complejidad de la situación. Es tuyo, susurró. Pero no de la manera que piensas. Capítulo 12. La confesión imposible. Esa noche, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Invitó a Daniel a su apartamento, decidida a contarle toda la verdad, sin importar las consecuencias. Carmen, que había salido a visitar a una amiga, había dejado a Elena sola con su conciencia y su secreto. Tu apartamento es acogedor, dijo Daniel, tratando de ser diplomático mientras observaba el modesto espacio. Daniel, necesito contarte algo, comenzó Elena, su voz temblando. Y después de que te lo diga, probablemente me odies y nunca quieras volver a verme. Daniel se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Elena, sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Te amo. Eso espero, susurró Elena. Porque lo que voy a decirte desafiará todo lo que creías saber sobre el amor, el destino y las coincidencias imposibles. Elena respiró profundamente y comenzó a relatar toda la historia, la pobreza de su familia, el trabajo de su madre en la clínica, el plan desesperado, el material genético robado, y finalmente, la imposible coincidencia de haberse enamorado del mismo hombre cuyo hijo ahora llevaba en su vientre. Daniel escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a shock, a incredulidad, y finalmente a algo que Elena no pudo interpretar. Capítulo 13. El silencio después de la tormenta. Después de que Elena terminó su confesión, el apartamento se llenó de un silencio tan pesado que parecía tener vida propia. Daniel se había sentado en el pequeño sofá, su rostro enterrado entre sus manos, procesando la información imposible que acababa de recibir. Entonces, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mi hijo, nuestro hijo, fue concebido antes de que nos conociéramos, pero usando mi propio. Sí, confirmó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé lo loco que suena. Sé lo terrible que debe ser para ti descubrir que la mujer de la que te enamoraste te robó de cierta manera antes de conocerte. Daniel levantó la cabeza, y Elena se sorprendió al ver que no había ira en sus ojos, sino algo parecido al asombro. Elena, dijo lentamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, que soy una criminal? ¿Que arruiné tu vida? No. Daniel se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Significa que el universo, el destino, Dios, como quieras llamarlo, quería que estuviéramos juntos desde el principio. Elena lo miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Te traicioné antes de conocerte, me traicionaste. Daniel se detuvo frente a ella. Elena, piénsalo. De todos los millones de espermatozoides que he donado a esa clínica durante años, tu madre eligió los míos. De todos los cafés de la ciudad, entré al tuyo. De todas las mujeres del mundo, me enamoré de ti. ¿Realmente crees que esto es coincidencia? Capítulo 14. El perdón y la comprensión. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado ira, rechazo, tal vez incluso amenazas legales. Pero Daniel parecía estar procesando la situación desde una perspectiva completamente diferente.
Daniel, no entiendes, insistió Elena. Mi madre te robó. Yo usé tu material genético sin tu consentimiento. Esto podría considerarse que, Daniel se sentó junto a ella. Elena, técnicamente yo doné ese material voluntariamente. El hecho de que tu madre lo haya redireccionado es éticamente cuestionable, sí, pero el resultado. Daniel puso su mano suavemente sobre el vientre a un plano de Elena. El resultado es que la mujer que amo está llevando a mi hijo. Un hijo que fue creado no por accidente, no por una noche de pasión sin significado, sino por el destino mismo. Elena sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿No estás enojado? Estoy sorprendido. Aturdido. Un poco abrumado, admitió Daniel. Pero enojado contigo no. Nunca podría estar enojado contigo por esto. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Elena, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Ahora, dijo Daniel, tomando sus manos. Ahora vamos a tener un bebé. Y vamos a criar a ese bebé con todo el amor que dos personas pueden dar. Capítulo 15. Las complicaciones del amor. Pero la realidad, como suele hacer, pronto complicó la hermosa resolución que Daniel había propuesto. Cuando Carmen regresó a casa esa noche y descubrió que Daniel era exactamente Daniel Montenegro, el millonario de quien habían tomado prestado el material genético, su reacción fue muy diferente a la de su hija. «Es perfecto», exclamó Carmen, sus ojos brillando con codicia. «Elena, esto es mejor de lo que habíamos planeado. No solo tenemos su hijo, sino que él está enamorado de ti». «Somos ricas, mamá», «no», dijo Elena firmemente. «No vamos a aprovecharnos de él. Él ya sabe toda la verdad, y me perdona. Vamos a hacer esto bien, Carmen rió amargamente. «Niña, este hombre vale cientos de millones de pesos. ¿Y tú quieres hacer esto bien? Necesitamos asegurar nuestro futuro». Daniel, que había escuchado la conversación desde la cocina, entró a la sala con una expresión seria. «Señora Martínez», dijo con voz calmada pero firme. «Entiendo sus preocupaciones económicas. Y quiero asegurarle que Elena y mi hijo nunca tendrán que preocuparse por dinero». Carmen sonrió, viendo dollares en sus ojos. «Por supuesto. Sabía que usted es un caballero. Ahora, hablemos de los términos». «Mamá, basta», Elena se interpuso entre ellos. «Daniel, por favor, no le hagas caso. Ella está preocupada por su familia», completó Daniel. «Y eso es comprensible. Señora Martínez, me haré cargo de todos los gastos médicos de Elena durante el embarazo, y después estableceré un fondo para mi hijo. Pero no porque me esté chantajeando, sino porque es lo correcto». Capítulo 16. El amor verdadero vs. las apariencias. En las semanas siguientes, la relación entre Elena y Daniel se fortaleció, pero no sin obstáculos. La diferencia de clase social se hizo más evidente cuando Daniel insistió en presentar a Elena a su círculo social. «No pertenezco a ese mundo, Daniel», protestó Elena mientras él trataba de convencerla de acompañarlo a una gala benéfica. «Van a saber inmediatamente que no soy de su clase, y eso me importa exactamente nada», respondió Daniel, ajustándose la corbata frente al espejo. «Elena, eres más elegante y genuina que cualquier mujer de la alta sociedad que haya conocido. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que enfrentar sus miradas despectivas», murmuró Elena, mirando el vestido de diseñador que Daniel había insistido en comprarle. La gala fue exactamente lo que Elena había temido. Las mujeres de la alta sociedad la miraban con curiosidad mal disimulada, susurrando entre ellas cuando pensaban que ella no estaba escuchando. Los hombres la trataban con condescendencia, asumiendo que era otra de las conquistas temporales de Daniel. «¿Así que eres la nueva novia de Daniel?», le preguntó Isabela Herrera, una heredera conocida por su lengua viperina. «Qué interesante. ¿Y a qué te dedicas, querida?». «Trabajo en el sector servicios», respondió Elena con dignidad, negándose a sentirse avergonzada. «Ah, qué noble», dijo Isabela con una sonrisa falsa. Daniel siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad. Capítulo 17. La prueba de fuego. Esa noche, después de la gala, Elena rompió en llanto en el automóvil. «No puedo hacer esto, Daniel», sollozó. «No puedo pretender ser algo que no soy.
Tu mundo y el mío son demasiado diferentes. Daniel detuvo el automóvil en el arcén y se giró hacia ella. Elena, mírame, dijo, tomando su rostro entre sus manos. ¿Crees que me importa lo que piense Isabela Herrera? O cualquier otra persona de esa gala, debería importarte, respondió Elena entre lágrimas. Ellos son tu gente, yo solo soy, eres la mujer más valiente, más genuina y más hermosa que he conocido en mi vida, la interrumpió Daniel. Eres la madre de mi hijo. Y si mi gente no puede ver lo extraordinaria que eres, entonces tal vez necesito encontrar gente nueva. Daniel, no puedes cambiar toda tu vida por mí, no la estoy cambiando por ti, dijo él besando suavemente sus lágrimas. La estoy cambiando por nosotros. Por nuestra familia. Capítulo 18. El escándalo inevitable. A pesar de los esfuerzos de Daniel por mantener su relación privada, los medios de comunicación eventualmente se enteraron de la misteriosa novia embarazada, del soltero más codiciado de la ciudad. Los paparazzi comenzaron a seguir a Elena y las especulaciones llenaron las páginas de entretenimiento. Cazafortunas o amor verdadero. Titulaba uno de los periódicos más amarillistas, junto a fotos de Elena entrando al modesto apartamento donde vivía con su madre. El millonario Montenegro y su Cenicienta, cuento de hadas o golpe maestro. Decía otro, con fotos comparando el lujoso penthouse de Daniel con el barrio humilde donde vivía Elena. La presión mediática comenzó a afectar a Elena, quien ya de por sí luchaba con las náuseas matutinas del primer trimestre del embarazo. No puedo ni ir al mercado sin que alguien me tome fotos, se quejó Elena una tarde, colapsando en el sofá de su apartamento. Y los comentarios online. Daniel, dicen cosas horribles sobre mí. Daniel, que había estado trabajando en su laptop, la cerró inmediatamente y se acercó a ella. ¿Qué tipo de cosas? Que soy una cazafortunas. Que te tendí una trampa para quedar embarazada. ¿Qué? Elena se detuvo, dándose cuenta de la ironía. Técnicamente, las acusaciones no estaban tan lejos de la verdad, aunque no de la manera que la gente pensaba. Que estoy contigo solo por tu dinero, terminó débilmente. Capítulo 19. La decisión drástica. La situación llegó a un punto crítico cuando Carmen decidió tomar las cosas en sus propias manos. Sin el conocimiento de Elena, contactó a un periodista conocido por sus historias sensacionalistas y le ofreció la verdadera historia detrás del embarazo de Elena. Imagínense, le dijo Carmen al periodista. Mi hija no es ninguna cazafortunas. Ella ni siquiera sabía quién era Daniel Montenegro cuando se enamoró de él. Pero el destino, bueno, el destino tenía otros planes. El periodista, olfateando una historia más jugosa de lo que había anticipado, presionó por más detalles. ¿Qué quiere decir exactamente, señora Martínez? Carmen, alimentada por años de resentimiento y la oportunidad de ver a su familia ascender en la escala social, comenzó a insinuar la verdad sin revelarla completamente. Digamos que Daniel Montenegro y mi Elena estaban destinados a estar juntos, incluso antes de conocerse. El universo tiene formas misteriosas de hacer que las cosas sucedan. Cuando la historia se publicó, aunque vaga y llena de insinuaciones, fue suficiente para encender las especulaciones. Los titulares gritaban, conexión sobrenatural. La misteriosa historia detrás del embarazo de Montenegro. Capítulo 20. La confrontación final. Elena descubrió la traición de su madre cuando Daniel llegó a su apartamento con el periódico en la mano, su rostro una máscara de confusión y dolor. Elena, dijo, su voz tensa. ¿Puedes explicarme esto? Elena leyó el artículo, su corazón hundiéndose con cada línea. Su madre había prácticamente vendido su historia, embelleciendo los detalles para hacer que sonara como un cuento de hadas sobrenatural en lugar del dilema moral que realmente había sido. Daniel, yo no sabía que ella iba a... Tu madre habló con la prensa sobre nosotros. Sobre nuestro hijo. Mamá, gritó Elena, y Carmen emergió de la cocina con una sonrisa de satisfacción. ¿Viste el artículo, mi amor? Ahora toda la ciudad sabe que no eres una cazafortunas. Eres la elegida del destino. ¿Cómo pudiste hacer esto? Elena estaba furiosa. ¿Cómo pudiste traicionar nuestra privacidad así? ¿Traicionar? Carmen rió. Los estoy protegiendo.
Ahora la gente entenderá que esto es amor verdadero, no conveniencia. Daniel, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Señora Martínez, necesito hablar con Elena a solas. Carmen, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, sonrió y se retiró a su habitación, murmurando algo sobre jóvenes enamorados. Capítulo 21. El momento de la verdad. Una vez solos, Daniel se sentó frente a Elena, su expresión más seria de lo que ella jamás había visto. Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad absoluta. Elena sintió un nudo en el estómago. Por supuesto, tu madre planeó todo esto desde el principio. El encuentro en el café, el enamorarnos, todo. Elena negó vigorosamente con la cabeza. No, Daniel. Te juro que no, mamá nunca supo que nos habíamos conocido hasta que yo se lo dije. Y cuando se lo dije, al principio ni siquiera sabía que eras tú, el mismo Daniel Montenegro, pero ella sabía que estabas usando que habías quedado embarazada artificialmente antes de conocerme. Sí, admitió Elena, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero Daniel, tienes que creer que mi amor por ti es real. Que lo que siento no tiene nada que ver con tu dinero o tu estatus. Daniel se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Elena, yo te creo. Pero no te das cuenta de la posición en la que esto me pone. ¿Qué quieres decir? Significa que sin importar qué digamos, sin importar cómo expliquemos nuestra historia, la gente siempre va a pensar que fue planeado. Que me tendiste una trampa. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Y qué sugieres que hagamos? Daniel se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. Creo que necesitamos tiempo. Espacio. Para pensar claramente sobre esto. Capítulo 22. La separación dolorosa. Las palabras de Daniel golpearon a Elena como un puñetazo físico. ¿Me estás dejando? No te estoy dejando, dijo Daniel, girándose hacia ella. Pero creo que necesitamos resolver esto correctamente. La presión mediática, las expectativas de nuestras familias, todo esto está nublando lo que realmente sentimos el uno por el otro. Daniel, por favor. Elena se acercó a él. No me hagas esto. No nos hagas esto a nosotros y a nuestro bebé. Elena, piénsalo. Daniel tomó sus manos. ¿Cómo vamos a construir una relación sólida cuando está basada en tantas complicaciones? Tu madre está manipulando la situación, la prensa nos está acosando, y yo necesito estar seguro de que lo que siento por ti no está influenciado por la culpa o la obligación. ¿Culpa por qué? Por haberte puesto en esta situación sin saberlo. Por ser la razón por la que tu vida se ha vuelto un circo mediático. Elena retrocedió, herida. Así que es mi culpa. Por ser pobre, por no pertenecer a tu mundo. No, Daniel la interrumpió. No es culpa de nadie. Pero necesitamos tiempo para averiguar si podemos hacer que esto funcione sin toda la presión externa. ¿Y qué pasa con el bebé? Voy a cuidar de ti y del bebé sin importar qué. Eso no cambia. Pero Elena, si vamos a estar juntos, necesito que sea porque nos amamos, no porque estamos obligados por las circunstancias. Capítulo 23. Los meses de soledad. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de la vida de Elena. Daniel cumplió su palabra, se hizo cargo de todos los gastos médicos, le proporcionó un apartamento mejor en un barrio más seguro, y se aseguró de que ella y su madre tuvieran todo lo que necesitaban. Pero no hubo contacto personal entre ellos. Elena pasaba sus días trabajando en un nuevo empleo que Daniel había arreglado discretamente para ella en una empresa donde nadie conocía su historia, y sus noches llorando por el hombre que amaba pero que había perdido por las complicaciones que los rodeaban. Su vientre crecía cada día, y con él, la realidad de que estaba criando a este bebé en una situación imposible. Técnicamente, Daniel era el padre biológico. Emocionalmente, era el hombre del que se había enamorado. Pero legalmente y socialmente, la situación era un desastre. Carmen, dándose cuenta finalmente del daño que había causado con su intervención mediática, trataba de compensar cuidando obsesivamente a Elena. Mi niña, le decía todas las noches. Perdóname, solo quería que tuvieras una vida mejor. Lo sé, mamá, respondía Elena poniendo su mano sobre su vientre abultado. Pero a veces las buenas intenciones causan más daño que el bien. Capítulo 24. El giro inesperado. En su 6º mes de embarazo, Elena recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Marcus, el asistente de Daniel. Señorita Martínez, dijo con voz urgente.
Necesito verla inmediatamente. Es sobre el señor Montenegro. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué pasó? Está bien, se encuentra en el hospital. Hubo un accidente automovilístico. Elena no recordó cómo llegó al hospital. Solo recordaba correr por los pasillos, su vientre abultado dificultando sus movimientos, hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos donde Daniel luchaba por su vida. Cuando lo vio conectado a máquinas con vendajes cubriendo gran parte de su rostro, Elena se desplomó en la silla junto a su cama y lloró como no había llorado nunca en su vida. Por favor, Daniel, susurró, tomando su mano. No puedes irte. Nuestro bebé necesita conocer a su papá. Yo necesito decirte cuánto te amo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había otra persona en la habitación. Una mujer mayor, elegantemente vestida, que la observaba con curiosidad y algo parecido a la compasión. Usted debe ser Elena, dijo la mujer. Soy Victoria Montenegro, la madre de Daniel. Capítulo 25. La madre inesperada. Elena se puso de pie inmediatamente, sintiéndose cohibida por su apariencia y la diferencia de clase que era evidente incluso en un hospital. Señora Montenegro, logró decir. Yo, lamento mucho lo que le pasó a Daniel. Victoria Montenegro estudió a Elena por un momento largo, tomando nota de su vientre abultado, su rostro hinchado por el llanto, y la forma en que había estado sosteniendo la mano de Daniel con ternura desesperada. Así que usted es la mujer que ha tenido a mi hijo en tal estado emocional los últimos meses, dijo Victoria, pero no había acusación en su voz, solo curiosidad. No era mi intención causarle dolor, respondió Elena honestamente. Oh, querida, Victoria sonrió ligeramente. Daniel no ha estado en dolor por usted. Ha estado en amor con usted. Hay una gran diferencia. Elena la miró con sorpresa. Él habló de mí. No habló de otra cosa. Victoria se acercó a la cama donde yacía su hijo inconsciente. Durante estos meses, me ha torturado a mí y a todos los que lo conocen con historias sobre la mujer más extraordinaria que he conocido, pero que no puedo tener por circunstancias imposibles. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar. Él me dejó porque pensó que era lo mejor. Por las complicaciones, la prensa, las diferencias entre nosotros, mi hijo, dijo Victoria con una mezcla de cariño y exasperación, siempre ha sido demasiado noble para su propio bien. ¿Sabe por qué tuvo el accidente? Elena negó con la cabeza, estaba manejando hacia su apartamento. Marcus me dijo que finalmente había decidido que las complicaciones no importaban, que quería estar con usted sin importar qué dijera el mundo. Capítulo 26. La vigilia del amor. Durante los siguientes 5 días, Elena no se movió del lado de Daniel. Victoria, sorprendentemente, se quedó también, y las dos mujeres desarrollaron una relación inesperada mientras mantenían su vigilia. Dígame sobre mi nieto, le pidió Victoria una tarde, mirando el vientre de Elena. Es muy activo, sonrió Elena poniendo su mano donde había sentido la última patada. Especialmente por las noches. Creo que va a ser futbolista, como su padre, rió Victoria. Daniel fue imposible en el útero. Su padre solía bromear que era como tener un boxeador entrenando dentro de mí. Elena sintió una calidez extraña al escuchar estos detalles íntimos de la infancia de Daniel. Señora Montenegro, dijo Elena después de un momento. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo puede ser tan amable conmigo? Su hijo está aquí por mi culpa, y yo, su culpa. Victoria la interrumpió. Querida, el accidente de Daniel no tuvo nada que ver con usted directamente. Tuvo que ver con un conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo, pero él estaba viniendo hacia mí, porque se dio cuenta de que había cometido un error al alejarse. Victoria puso su mano sobre la de Elena. Querida, en todos mis años, nunca había visto a Daniel tan feliz como cuando hablaba de usted. Y nunca lo había visto tan miserable como cuando decidió que debían separarse, y usted no tiene problemas ¿con quién soy? ¿De dónde vengo? Victoria guardó silencio por un momento considerando su respuesta. Elena, ¿puedo contarle un secreto? Elena asintió. Cuando me casé con el padre de Daniel, yo era mesera en un restaurante. Él era el heredero de una familia rica que se suponía debía casarse con la hija de otra familia rica. Nuestro matrimonio causó un escándalo que duró años. Elena miró a Victoria con asombro. ¿En serio? ¿En serio? Y fueron los 30 años más felices de mi vida, hasta que él murió hace 5 años. El dinero y el estatus social no crean el amor, querida.
Solo lo complican. Capítulo 27. El despertar en la madrugada del sexto día, Elena sintió que la mano de Daniel se movía en la suya. Se había quedado dormida en la silla junto a su cama, pero el movimiento la despertó inmediatamente. Daniel, susurró, acercándose a él. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente, confusos al principio, luego enfocándose en el rostro de Elena. Elena, su voz era áspera por los días de intubación. ¿Estás realmente aquí? Estoy aquí, respondió ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte nunca más, si tú me lo permites. Daniel trató de sentarse, pero Elena lo detuvo suavemente. No te muevas. Estás herido. Elena, Daniel tomó su rostro con la mano que podía mover. Estaba tan equivocado, tan terriblemente equivocado. No, tú tenías razón, dijo Elena. Era complicado. Es complicado. Pero Daniel, me di cuenta de algo cuando pensé que podía perderte. ¿Qué? Que no me importa qué tan complicado sea. No me importa lo que diga la gente, o la prensa, o incluso tu madre. En realidad, interrumpió la voz de Victoria desde la puerta, su madre está completamente a favor de esta relación. Daniel giró la cabeza, sorprendido de ver a su madre ahí. Mamá. ¿Qué estás haciendo aquí, conociendo a la mujer que ha convertido a mi hijo en un completo idiota los últimos meses? Respondió Victoria con cariño. Y debo decir que entiendo por qué. Capítulo 28. La reconciliación durante las siguientes semanas. Mientras Daniel se recuperaba en el hospital, él y Elena reconstruyeron su relación sobre bases más sólidas. Esta vez, no había secretos entre ellos, no había presiones externas inmediatas, solo la honestidad pura de dos personas que se amaban profundamente. Elena, le dijo Daniel una tarde mientras ella lo ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. Quiero que sepas algo, que, si pudiéramos cambiar todo, si pudiéramos borrar toda la complicación de cómo comenzó esto y empezar de nuevo. Elena sintió un pinchazo de miedo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no cambiaría nada. Ni una sola cosa, porque si las cosas hubieran sido diferentes tal vez nunca habríamos terminado juntos. Tal vez nunca habríamos tenido este bebé. Elena puso su mano sobre su vientre, que ahora era prominente a los 7 meses. ¿Realmente lo dices en serio? Completamente en serio. Elena, nuestro hijo fue concebido del amor, aunque no lo supiéramos en ese momento. Fue concebido porque el universo conspiró para unirnos de la manera más imposible. Eso es lo que yo pensaba, sonrió Elena. Pero me daba miedo decirlo porque sonaba demasiado loco. Bueno, Daniel la acercó hacia él. Entonces somos dos locos que se merecen el uno al otro. Capítulo 29. La preparación para el final. Cuando Daniel finalmente fue dado de alta del hospital, él y Elena tomaron varias decisiones importantes. Primero, Daniel compró una casa en un barrio que no era ni demasiado ostentoso ni demasiado modesto, un lugar donde pudieran comenzar su vida familiar sin las miradas constantes de la sociedad. Segundo, decidieron casarse en una ceremonia pequeña, solo con familia cercana, antes de que naciera el bebé. No quiero que nuestro hijo nazca fuera del matrimonio, le dijo Daniel a Elena mientras planeaban la boda. No por las apariencias sociales, sino porque quiero que sepa desde el primer día que somos una familia unida. La ceremonia se celebró en el jardín de la nueva casa, con Victoria como testigo de Daniel y Carmen como testigo de Elena. Era simple, elegante y perfectamente representativa de quienes eran como pareja, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado la manera de crear su propio mundo juntos. Por favor, repitan conmigo, dijo el juez de paz. Elena, acepta a Daniel como su esposo, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Elena miró a los ojos de Daniel pensando en todo lo que habían pasado para llegar a este momento. Acepto, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Acepto completamente. Capítulo 30. El milagro completó 3 semanas después de la boda. Elena entró en trabajo de parto. Daniel, que había estado nervioso durante días, se convirtió en un manojo de nervios cuando llegó el momento real. ¿Estás segura de que ya es hora?, preguntaba mientras Elena empacaba la bolsa del hospital por tercera vez. Tal vez son solo contracciones falsas, Daniel, dijo Elena, deteniéndose en medio de una contracción. A menos que planees que tenga este bebé en la sala, necesitamos ir al hospital ahora. El parto duró 12 horas, con Daniel sosteniendo la mano de Elena y susurrándole palabras de aliento durante todo el proceso.
Victoria y Carmen esperaban ansiosamente en la sala de espera, habiendo desarrollado una amistad inesperada basada en su amor compartido por Daniel y Elena. Finalmente, a las 3:47 de la madrugada, Diego Montenegro Martínez llegó al mundo, gritando con fuerza y con una cabellera negra que ya prometía ser tan abundante como la de su padre. «Es perfecto», susurró Daniel, tomando a su hijo por primera vez, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Es absolutamente perfecto». Elena, agotada pero radiante, miraba a su esposo sostener a su hijo y sintió que su corazón podía explotar de felicidad. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Daniel, que técnicamente Diego fue concebido antes de que nos conociéramos, pero nació del amor más puro que he conocido en mi vida». Daniel se inclinó para besar a Elena con Diego aún en sus brazos. «Eso, mi amor, es exactamente lo que hace que esta historia sea perfecta». Epílogo. 5 años después, Elena Montenegro, como ahora se llamaba orgullosamente, se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín de su casa. A través de la ventana podía ver a Daniel persiguiendo a Diego, que ahora era un niño de 4 años con la energía de 10 niños normales, mientras que Carmen y Victoria se sentaban en el porche, tejiendo y riéndose de las travesuras de su nieto compartido. La vida había sido buena para ellos. Daniel había usado su riqueza de maneras que Elena jamás había imaginado. Habían establecido una fundación para ayudar a madres solteras en situaciones económicas difíciles, habían creado un programa de becas para jóvenes de bajos recursos, y habían abierto un centro comunitario en el barrio donde Elena había crecido. Elena misma había regresado a la escuela, obteniendo un título en trabajo social, y ahora dirigía los programas de la fundación. Era trabajo que le daba propósito y satisfacción de maneras que nunca había experimentado. «Mamá», gritó Diego corriendo hacia la casa. «Papá dice que puedo ayudarte a hacer panqueques». Elena sonrió, recogiendo a su hijo en un abrazo. «¿Por qué no vamos a ver qué desastre podemos hacer en la cocina?». Mientras preparaban el desayuno juntos, Diego con más harina en su ropa que en el tazón y Daniel tratando de limpiar el desastre tan rápido como se creaba, Elena reflexionó sobre el camino imposible que los había llevado hasta aquí. Habían comenzado con un plan desesperado nacido de la pobreza y la necesidad. Habían navegado por malentendidos, juicios sociales, accidentes casi fatales, y las complejidades de combinar dos mundos completamente diferentes. Pero al final, habían construido algo hermoso, una familia basada en el amor verdadero, el respeto mutuo, y la convicción de que las mejores historias de amor no son las que comienzan perfectas, sino las que se vuelven perfectas a través de la dedicación, el perdón, y la fe en que el amor puede conquistar cualquier complicación. Esa noche, después de que Diego se hubiera dormido y Carmen y Victoria se hubieran retirado a sus respectivos hogares, Elena y Daniel se sentaron en su porche, mirando las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena, acurrucándose contra Daniel. «De toda la locura de cómo comenzamos». Daniel la besó suavemente en la frente. «Elena Montenegro», dijo con una sonrisa, «si tuviera que elegir entre una historia de amor normal y predecible, y esta historia imposible y complicada que nos dio a Diego y nos enseñó que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo, elegiría esta historia imposible cada vez». Elena sonrió, poniendo su mano sobre su vientre, donde un nuevo milagro había comenzado a crecer solo unas semanas antes. «Bueno», dijo con una sonrisa traviesa, «entonces te va a encantar saber que nuestra historia imposible está a punto de volverse aún más complicada». Daniel la miró con confusión por un momento, luego siguió su mirada